Karina, ¿qué te pareció el gabinete designado? Y si el presidente entendió el mensaje de las urnas al designar, digo, a cada uno de los ministros que actualmente están en funciones. No, me pareció un acto desesperado, más que electoral, principalmente por el terrible fuego amigo que se encontró después de los resultados del domingo, en donde hay un presidente que efectivamente creo que dejó expuesta a la vicepresidenta, que no es el que manda, no es el que gobierna, ¿No hizo no las es el que toma las designaciones? ¿Crees decisiones. que no es el que tomó las decisiones de a quién ubicar en cada ministerio? Mirá, tomó las decisiones final en función de que, por ejemplo, todos los que presentaron la renuncia, salvo Salvareza, el resto no se la aceptó. Pero eso hoy parecía más un baile de minué, teniendo en cuenta la carta que hizo, creo que el día jueves, la vicepresidenta, en donde dejaba muy claro cuáles eran las posiciones, a quién le gustaba, a quién no iba a permitir que fuera de jefe de gabinete, como el caso de Guado de Pedro, y que después termina siendo Mansur el jefe de gabinete, que es uno de los cargos con mayor jerarquía que tiene hoy un gabinete, nuestro gabinete ¿Con qué nacional. apuestan? Con la ficha de Mansur, ¿con qué apuesta? Digo, ¿cuál es la apuesta del gobierno? Mirá, nosotros lo que vemos, y esto lo digo porque es repetido por otros dirigentes de Juntos por el Cambio también, y es parte del análisis que estamos haciendo, yo creo que pusieron a sus propios halcones en un proceso muy difícil, que es recuperar un porcentaje de votos, en donde hay una señora, y no es la primera vez que nosotros vamos a ver, una persona que en la política y en la administración del poder ve que lo pierde y que en eso se puede jugar su libertad. Karina, recién mencionaste los halcones, es la recurrencia siempre en la política, en Estados Unidos, acá, los halcones y las palomas. Entonces, ¿y ustedes qué van a hacer con los propios halcones frente a esta situación? Nosotros principalmente ¿Vos sos vamos a halcón o cuidar... paloma? ¿Yo? Sí. Depende del día. Depende de la circunstancia. No todos los días me levanto paloma. Exacto. Porque creo que el político tiene que tener esa ductilidad. Porque si no tiene esa capacidad de adecuarse a las circunstancias o a las coyunturas, en realidad se vuelve un fanático. Y eso es lo peor que le puede pasar al político y a la política en general. Pero volviendo a tu pregunta, para nosotros va a ser muy importante cuidar la calidad del voto, porque eso es lo que nos pidió nuestro electorado y los que nos votó de manera mayoritaria. Hoy estamos viendo que ya se están repartiendo heladeras, termotanques, realmente es un disparate. ¿Está tibia la oposición, o por no decir fría? ¿Tibia? Tibia, digo, o quizás No, demasiado no. respetuosa ante todo lo que ha pasado, Estamos dando ¿no? Porque... pasos firmes, estamos dando pasos firmes, estamos siendo y preservando. Para nosotros es muy importante la sensatez y el mensaje sensato que le tenemos que llevar hoy a la sociedad, cuando la semana pasada realmente fue impactante tener a toda la sociedad en vilo, en donde no sabías qué era lo que pasaba, que a las 12 de la noche de un viernes te tiran un gabinete nuevo. ¿Qué representa esos cambios? ¿Qué pasa con Mansur y con Jaldo? Digo, parece más una telenovela que de otras Ahora, emisoras, Karina, que la política, en donde en realidad debería ser mucho más aburrida, mucho más previsible, porque eso sin duda le da mucha más seguridad a la sociedad de cómo tiene que conducirse en su día a día. Ojalá si fuera. Nosotros nos quedaríamos sin trabajo, pero ojalá si fuera. No, ya se rebuscarían ustedes alguna vuelta. Escúchame, durante esos le momentos de encontrarían. incertidumbre que relataba Eduardo, la oposición dejó que el Frente de Todos se percutara solo. Si la cosa se hubiera resuelto hacia otro lugar, es contrafáctico, pero te lo pregunto igual para ver en términos de intenciones. Alberto, ¿le hubiera aceptado la renuncia a todo el kirchnerismo? ¿Se sacaba todo el kirchnerismo de encima y llamaba a la oposición para cogobernar? ¿Qué pensás que hubiera pasado? Mucha gente lo fantaseó, por eso te lo pregunto. Sí, y nosotros también lo conversamos. Conversamos qué posibilidades había si esto era así. Mirá, Si llamaba. si llamaba, ¿O por si qué llamaba. llamó? ¿Cómo? ¿Si llamaba o por qué llamó? No, sí llamaba, nunca llamaba. Pero principalmente nosotros y parte de los dirigentes de nuestro partido se manifestaron previo a cualquier Cuando llamado. decís partido, decís Unión Cívica Radical No, o coalición. La coalición, porque también Claro, porque habló vos pertenecés Patricia. a la Unión Cívica No, está muy bien, Radical, está sí. muy bien. Pensando en Mario Negri o en Patricia Bullrich, buscando principalmente mucha responsabilidad y estar muy atentos en lo que pasaba, porque uno no puede abandonar
una situación en donde se pone en quiebre las instituciones y efectivamente, como recién decía el candidato López Murphy, ese hackeo permanente a la figura del presidente realmente generó una debilidad institucional que nosotros como oposición tenemos que ayudar a sostener y a prevalecer. Sin embargo, de ahí a generar acuerdos, cuando nosotros, mire, en el Congreso de la Nación hemos hecho el año pasado todos los acuerdos que se les puede ocurrir. Hemos acompañado lo de vacunas, nos han dicho que somos ni pichones, ya ni palomas. Cualquier cosa cuando nosotros veíamos la necesidad de que teníamos que llevar adelante la unidad sobre la gestión en un marco de pandemia. Sin embargo, ellos no cumplieron nunca. Nos hackearon cada vez que pudieron. Tenemos los dictámenes en puerta de la reforma judicial cuando se han comprometido a no tratarla. Pero, Karina, o de la reforma del Ministerio Público. Las Entonces, instituciones... no confiamos en ellos. Yo te hago esta pregunta Sí. para contrastar una visión mía nomás. Las instituciones y las personas que habitan las instituciones son cosas bien diferentes. Lo que Cristina hackeó, ¿es la institucionalidad? ¿O hackeó a Alberto Fernández, que es el que ocupa una parte de la institucionalidad? Se caía el gobierno. ¿Vos temés por la institucionalidad de la Argentina? ¿Temés por la democracia? ¿Temés por la república? Digo, para separar, porque ¿sabés qué sensación me da? Que tenemos miedos viejos. Que todavía seguimos en ese loop de que si se cae un gobierno, también una de esas perdemos la democracia y la república. Y no necesariamente, porque en el 2001 pasó eso, y el juego continuó dentro de la institucionalidad y se activaron todos los paracaídas de la democracia, digamos, ¿no? No, a mí me encanta tu análisis y lo comparto. El punto es que nosotros estamos dentro de un esquema hiperpresidencialista. Quizás a eso vos te referís con una estructura más antigua, ¿no? Anacrónica en lo que refiere a las democracias actuales, ¿no? Donde efectivamente hay un liderazgo mucho más repartido. Y tanto es así que la Constitución trató, al poner la figura del jefe de gabinete, de repartir un poco las responsabilidades de ese hiperpresidencialismo. Pero en el caso de Fernández es así porque él mismo se invoca de esa forma, ¿no? Recién lo estaba viendo en un video hablando a la ONU con el dedito, ¿viste? Esas cosas, mandoneando, Ahora, Karina, haciendo discursos domésticos. Echándole en el la ámbito culpa a Macri internacional. en la ONU de los La problemas verdad, y la al gente, mundo yo en me general. imagino, no sé, el de Karina. Zambia escuchando por los auriculares en la traducción y diciendo gustaría- ¿de qué habla este señor? Me gustaría pespuntear más a ver a futuro qué es lo que se está diseñando. En una, digo, por parte de las coaliciones políticas. La verdad que después de la campaña electoral vergonzosa que hemos vivido para las PASO, salvo excepciones, vergonzosa, no recuerdo ninguna campaña de ese nivel, he escuchado, yo escucho que circula como discurso social de un sector y del otro, quiero decir, de Frente para la Victoria y de la coalición Podemos. Se habla de un enfrentamiento de dos modelos. Ahora, no escuché que ninguno me explicase en qué consisten esos dos modelos. Mira, yo no lo uso, no es pero parte de mi está. análisis. ¿Lo escuchaste pero, alguna vez? Sí, no, pero era lo que te iba a decir, pero lo escucho. Y yo creo que refiere principalmente, o yo entiendo cuando se hace ese planteo, es que nosotros realmente cuando vemos el funcionamiento del kirchnerismo, del populismo, y asimilamos la idea de que podemos terminar en una autocracia como la del Salvador, porque hoy me parece que Te tiene puedo que hacer entrar una en juego. pequeña interrupción Sí. y después continúas con tu concepto. Yo no uso generalmente o trato de explicar el sentido de la palabra populismo porque es un as de baraja que se usa para ponerlo en cualquier lugar. No lo estoy diciendo por vos. Esto se hizo con el peronismo hace muchos años, se hizo con el Gaitán, que fue asesinado, en fin. Hay una idea norteamericana de eso. ¿El Macri no fue populista? No, ¿No? no. Pero sin embargo apelaba a la tribuna muchas veces. Pero eso no es ser populista. Sí, es El ser populismo- demagogo. Bueno, veamos qué biblioteca estamos tomando para entender Es que el hay, populismo. bueno, es que justamente, lo pero que se yo me usa como refiero- comodín, Yo me ¿viste? refiero, digo, para dar ejemplos concretos, Maduro, Bukele, ¿no? Un tipo que hoy se ríe de toda su población autodenominándose dictador del Salvador, en las redes sociales, qué sé yo. Me parece que nosotros lo que vemos entre dos modelos
es efectivamente un fortalecimiento institucional para que efectivamente haya una política a largo plazo, para que haya acuerdos políticos de todos los sectores que integran los distintos espacios, tanto económicos como educativos, como políticos de la Argentina, para encauzar a la Argentina hacia un país próspero. Karina, porque lo que tenemos es una realidad realmente muy triste. Yo 50% veo de todo el nuestros tiempo chicos que te dicen, se me fue mi quinto amigo a vivir al exterior. Y eso, Y yo que he vivido en el 50% de exterior, pobres, 50% de pobres. muy difícil. Y 50% de pobres. Y vos tenés que generar todo un diseño. Por eso separo lo que uno puede entender como populismo de Macri al populismo de Cristina. Uno tiene que entender que tiene que hacer políticas de contención y políticas sociales, y quizás eso fue el gradualismo, no se explicó bien, no se hizo bien, no se llevó bien adelante, pero no, lo que no se puede hacer es querer generar políticas de show cuando vos tenés gente que come salteado. Karina, vos ligaste esta crisis política interna del gobierno y la designación de los funcionarios que efectuó Cristina a su libertad, que estaba en juego la libertad de Cristina. ¿Vos crees que el único objetivo que tiene el oficialismo, y Cristina en particular, es asegurarse la reforma judicial para asegurar su propia libertad? La impunidad en general. Todo lo que tenga que ver es una persona que tiene 5 llamados a indagatoria. Y vos como abogado sabés lo que eso significa en la espalda de cada uno. No, incluso la causa del memorando con Irán a punto de fijar fecha de Batalán, Por eso, ¿no? además, bueno, tal cual. Entonces yo creo que ella, al ver los números que podía sacar en noviembre, empezó a tener... Yo creo que ella está respondiendo al miedo de perder su libertad. Karina, la Unión Cívica Radical tiene un renacer primaveral en este día con las apariciones de Cornejo, de Manes, de Negri, de Valdés. ¿En el 2023 van con un candidato propio o van a seguir unidas a Juntos por el Cambio? Vamos a seguir unidos a Juntos por el Cambio y seguramente con un candidato del radicalismo. ¿Y a quién avisorás en esa interna? Bueno, hay varios. Lo tenemos a Gerardo Morales, a Manes en la provincia de Buenos Aires, a Negri, a Valdés, que ha hecho una elección espectacular en su provincia, en Corrientes. Hay muchos. La verdad estamos muy bien como radicales y principalmente porque creo que hay un proceso entre una generación muy experimentada en la política con una nueva generación como la de Valdés, por ejemplo, que es mucho más joven, como Manes, que no venía de la política, y que eso genera otro tipo de expectativa, principalmente al votante o al simpatizante de la Unión Cívica Radical, del radicalismo, en este panradicalismo que hay en toda la nación. Y yo te pregunto también, vuelvo sobre un tema hipotético. ¿Qué posibilidades pensás vos que pueden existir para eso que muchas voces han dicho de encontrar, porque la situación va a ser crítica después de las elecciones, no se va a solucionar nada con las elecciones, lo digo democráticamente, no se va a solucionar nada. Si vos pensás que es posible, ¿y cuáles serían un poco los caminos y los instrumentos para buscar un pacto que no voy a mencionar, que es el de la Moncloa? No estoy mencionando. Algún tipo de acuerdo político, ¿sí? Que justamente sirva para sortear lo más grave, lo inmediato y lo más grave, y después poder, como decías vos, planificar a mediano y largo plazo. Los tiempos son muy difíciles en las cabezas de las personas como para tener paciencia muchas veces. Por eso yo tengo temores sobre esas cuestiones. No, y más cuando tenés una situación desesperante en tu propia vida, ¿no? Es muy difícil pedirle a una persona que perdió el trabajo que piense a 10 años, ¿no? O que sus hijos se fueron al exterior y no saben si los van a volver a ver. ¿Y cómo pensás que se podría hacer? A ver si me despejás la Yo creo incógnita que hay que algo llevo hace años. interesante de ese planteo porque empieza a estar en el inconsciente colectivo. Y creo que las grandes transformaciones siempre vienen de la sociedad. Las demanda la sociedad. Tiene una velocidad mucho más ágil que la de la política misma, ¿no? Que nosotros tenemos muchas veces más resistencia, somos más conservadores.
en los movimientos que tenemos que hacer. Y sí, efectivamente va a tener que haber un acuerdo entre todos los sectores, y digo todos los sectores, implica todos los sectores. Sí, no solamente en donde político quizá partidario. lo mejor que Claro. le podría pasar al país, la verdad, es que pierda el kirchnerismo y que genere una renovación de lo que ellos son hoy. Esta idea que está instalada sobre el manejo de su impunidad, sobre el mando que lleva adelante Cristina Kirchner, que termina tomando decisiones, recién me preguntaba Jorge sobre la institucionalidad, termina tomando decisiones en el living de su casa con su hijo. O lo manda él en una entrevista con Berbisky a hackear al ministro de Economía. Eso no está bien y no debe ser parte del escenario político de la Argentina. Entonces, si tenemos la posibilidad de equilibrar esas fuerzas con una oposición mucho más fortalecida, creo que ahí podría haber algunos encuentros con algunos actores del oficialismo, de las provincias, del propio kirchnerismo, que entiendan hacia dónde tiene que ir el rumbo de la Argentina. Karina Banfi, muchísimas gracias. Seguiremos con estas entrevistas y conversaciones ya en cuanto regrese. Muy interesante, me sentí así como una mesa de examen, pero muy bien. No es para tanto. Gracias. Gracias.